Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a este estudio de Salmos. Hoy vamos a estudiar el Salmo 52. Es un salmo que nos lleva directamente a meditar en las cosas malas que hemos hecho, a meditar incluso en el verdadero perdón y el verdadero arrepentimiento. Eh, Dicen por ahí que los cocodrilos eh, tienen sus ojos muy grandes y pueden ver y se pueden mojar sin que tengan que cerrarlos. De hecho, dicen algunos que no tienen párpados. Es por eso que sus lagrimales funcionan de diferente manera. Y es por eso que a veces parece que está llorando, pero en realidad sus lagrimales están soltando líquido para lubricar los ojos. Y hay veces que están comiéndose a la presa y aparentemente están llorando, pero no están sufriendo, están disfrutando incluso el matar a otro animal de la cadena alimenticia. Pero, ¿sabes? Eso tiene que ver con nuestra vida, con nuestro verdadero arrepentimiento, con la verdadera sensación de saber y sentir que lo que hicimos está mal, nos lleva a un verdadero arrepentimiento. No únicamente reconocerlo y admitirlo y hacerlo como a regañadientes, pero no sentir un cambio profundo. Y es por eso que ese salmo nos invita a analizar nuestra mente, nuestro corazón y decir, ¿realmente estoy arrepentido? Tal vez la decisión que hice algún día no habrá sido por conveniencia. ¿Sabes? Vamos a estudiarlo y vamos a analizar lo que aquí le pasó a David. Te recuerdo que este salmo, muchos de los salmos los escribió el rey David, y en este salmo se recuerda su pecado con Betsabé, esposa de Urías, su soldado, y mintió, engañó, hizo muchas cosas malas para poder hacer lo que él quería, lo que el pecado le llamaba hacer. Tal vez ese día no sabemos si se quedó únicamente a descansar o ya había planeado o maquinado, pues que desde cierto lugar y a cierta hora se veía bañando una mujer. Y en lugar de estar haciendo lo que debía estar haciendo, peleando por su pueblo, eh, antes se peleaba así cuerpo a cuerpo y el rey siempre iba a la batalla, se quedó a descansar. Y paseando en sus atrios vio a esta mujer y la mandó a traer e hizo cosas inadecuadas con ella. Después quiso justificar las cosas, quiso esconder las cosas. Y sabes, a veces así es el pecado. Tuvo que venir un profeta para hacerle ver de una y de otra manera y confrontarlo con su pecado. Sabes, en ocasiones necesitamos que nos confronte con nuestro pecado para reconocerlo y para podernos arrepentir y ver que en realidad estamos haciendo mal. Muy bien, pues vayamos a este Salmo 51. Dice a la letra, vamos a leer del verso 1 al verso 5. Si tienes porción de la escritura, te acompaño, te invito a que me acompañes a leer. Dice a la letra, Salmo 51, verso 1 al verso 5. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido el justo en tu palabra y he tenido por puro tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Qué interesante que empieza el salmista pidiendo piedad o acudiendo a la piedad de Dios, pero se adjudica la pertenencia de Dios. Porque no dice simplemente un Dios ajeno, se nota que es una relación cercana porque David ya había experimentado a Dios en forma personal y él decidió alejarse. Le habla con respeto, le dice, oh Dios, y clama misericordia no conforme al hecho que había cometido o al error que había cometido David, no conforme a su pecado, conforme a las características o el carácter de Dios. Dios tiene un carácter de amor, un carácter misericordioso. De hecho dice, conforme a la multitud de tus piedades, pide a Dios que tenga piedad de él y que borre sus rebeliones, que borre sus pecados. ¿Sabes? Tal vez tú y yo tengamos que hacer lo mismo.
acudir a la gracia de Dios, a su misericordia y reconocer que somos pecadores. Dice el verso 2: lávame más y más de mi maldad. Nuevamente está reconociendo que ha hecho malo y que necesita la presencia de Dios en su vida, que él solo no puede cambiar la situación. Le pide que le limpie su pecado. Sabe que él solo, que el mismo hombre no puede salvarse, no puede hacerse perfecto, no puede perdonarse a sí mismo por lo malo que hizo. No quiere decir que no te perdones. Si te perdonó Dios, tú puedes perdonarte. Pero sabes, quien puede limpiarnos únicamente, quien quita las manchas de nuestro corazón, únicamente es Dios. Pero tenemos que decidir nosotros reconocer nuestras fallas, nuestros errores. Te recuerdo que fallar al blanco, o fallar a la meta, o no llegar a la meta, o no cumplir con la meta, eso es pecado. Literalmente esa es la traducción a la palabra pecado. ¿Sabes? Si tú y yo no reconocemos nuestras fallas, si no reconocemos que no hemos hecho lo correcto, que no hemos cumplido con nuestra misión, con nuestro propósito, vamos a estar en graves problemas, porque no estamos reconociendo nuestro error. Dicen los empresarios que cuando tú reconoces o encuentras la falla en una empresa, tienes el 99% de la solución. Dices, pues ¿cómo la solución si nada más encontró la falla? Ese es el punto, saber dónde está la falla y cuál es la falla, y de ahí todo lo demás es fácil. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Y aquí me encanta porque dice el salmista: mi pecado está delante de ti. A Dios no le podemos esconder nada. De hecho, podemos equivocarnos con otra persona, poder ser infiel con la esposa, con el esposo, podemos mentir, engañar, podemos hacer cosas malas y aparentemente las hacemos ante el esposo, la esposa, el amigo, no sé, con quien sea que hayamos hecho algo malo. Pero en realidad es en contra de Dios y de nosotros mismos. Y a veces no nos damos cuenta. Pero aquí el salmista entró en razón y dice: contra ti y contra ti solo he pecado, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos. Tal vez cuando pecamos pensamos que nadie nos ve. Pensamos que esos 20 minutos de placer o el tiempo que vamos a durar haciendo algo malo, nadie se va a dar cuenta, pero Dios nos ve. Dios nos ve y sería algo triste que mientras estamos haciendo algo malo levantáramos nuestra vista y viéramos a los ojos a Jesús como cuando Pedro lo negó. ¿Sabes? Porque así pasa. Dios siempre nos está viendo. Siempre nos ha visto las cosas malas que hacemos. Y la única manera de reconocernos justos es en el perdón de Dios. Es en un juicio lleno de amor, de gracia, pero también de un corazón arrepentido. Sin remisión de sangre y sin arrepentimientos de pecado, no hay perdón. Bien. El salmista dice que en realidad desde niño ha pecado. Y de hecho dice, en la maldad o en maldad he sido formado. En pecado me concibieron. No quiere decir que las relaciones sexuales sea un pecado. No, no, no. Por supuesto, las relaciones sexuales fuera del matrimonio sí lo es. Pero a eso no se refiere. Se refiere a la maldad humana, a cómo el ser humano peca, transgrede las normas de Dios, dándose cuenta o sin darse cuenta. Es una invitación a reconocer nuestras fallas, acercarnos a Dios, a acudir a su gracia, a su misericordia y a pedirle ayuda. A pedirle ayuda porque si somos sinceros, pues tú y yo solos no podemos. Pero la palabra de Dios, la cercanía a Dios, el verdadero arrepentimiento, me hace darme cuenta de la realidad, de lo que sucede, de lo que puede suceder. Es más, de lo que puede suceder si yo no me llego a arrepentir, si no llego a pedir perdón de una manera sincera. O tal vez si nada más finjo y tengo, como decíamos al principio, lágrimas de cocodrilo, ¿sabes? Esto no sirve de mucho. Acerquémonos a Dios, a su palabra, y dejemos que ésta nos dirija, que su gracia y su amor nos perdonen, y por supuesto seamos sinceros y reconozcamos que hemos fallado y que necesitamos el perdón de Dios y que solos no podemos. Segundo punto, esta misma palabra de Dios me ayuda a reconciliarme con Dios, a renovarme y a poder acercarme nuevamente a Dios para dejar que Él transforme mi vida.
Leímos hace rato del verso 1 al 5, ahora vamos a leer del 5 al 10. Dice la palabra del 6 al 10, pues ya leímos el 5, a la letra. Permíteme y se lo leo. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. Te recuerdo que David no entendía. Tuvo que venir este profeta para contar la historia de aquella persona que había ultrajado al pobre y que le había quitado lo único que tenía, para darse cuenta que él era esa persona. Y es por eso que este verdadero arrepentimiento únicamente se lleva cuando volteamos a ver a Dios y cuando lo reconocemos y cuando admitimos que merecemos un castigo por este pecado. Nuevamente en el verso 7 le pide a David que lo limpie, que lo purifique. De hecho dice literalmente: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Sin duda alguna, la gente piensa que el vivir en pecado, el vivir al límite de la emoción, por así decirlo, porque hay gente que le emociona hacer cosas malas, o al límite de la carne. Algunos podrían decir que les gusta jugar con el peligro. ¿Sabes? Piensan que es divertido, que es bueno, que es... Pero no, ¿sabes? Estamos muertos, estamos secos por adentro. Estamos acabados. Pero Dios nos da esa oportunidad, nos revive, nos alimenta, nos reanima, nos da gozo. Pero necesitamos de Él para decir, como decía el salmista: hazme oír gozo y alegría. Porque tal vez aunque estemos en una fiesta, en una reunión, mi corazón realmente no está alegre. Porque está amargado por las cosas que he hecho, por la carga del pecado, por la falta del perdón, por saber que he hecho lo malo y por no arrepentirme. Porque sin duda alguna, cuando David hizo eso, él sabía lo que estaba haciendo. Cuando planeó, cuando maquinó, le dio un lugar principal a la carne, a sus deseos carnales, que a lo que Dios quería para su vida. Y tal vez tú y yo a veces hacemos lo mismo, aunque no de la misma manera. Pero tenemos que regresar a la alegría, y a eso que es más que la alegría, el gozo que Dios da cuando nos acerquemos a Él, cuando creemos en Él, cuando dejamos que Él cambie nuestra vida. Verso 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿A poco no estaría bien decirle a Dios: pues borra todo lo que hice y borrón y cuenta nueva? Pues es lo que le está diciendo David. ¿Sabes qué? Perdóname, Señor. Esconde, o sea, como que no me vi, haz como que no me viste. Estoy apenado contigo, Dios. Y sabes que cuando realmente estamos apenados, cuando realmente estamos arrepentidos, ¿sabes? Dios no nos recuerda lo que hicimos. Simplemente nos perdona. De hecho, el verso 10 es un verso tremendo, porque está diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos de Dios para que nos haga renacer, para que nos haga sacar todas las cosas malas, el rencor, el odio, la maldad de nuestro corazón, esa ambición que a veces, o esos deseos carnales que a veces nos poseen y pueden dirigir nuestras acciones. Yo necesito de Dios. Estoy seguro que tú también necesitas de Dios. Hoy es un buen día para decirle como David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios y su palabra nos ayudan a mejorar, a cambiar. La palabra de Dios nos acerca a Él y nos aleja de la necesidad. Nos pone como prioridad mantenernos limpios, porque ya fuimos lavados, porque ya fuimos perdonados. También hay necesidad del perdón de Dios. Sabemos cuando equivocamos o nos equivocamos de nuevo, necesitamos ir ante Dios. Y la misma palabra me acerca a esta renovación que necesitamos, a este corazón nuevo, limpio, a esta mente con nuevos pensamientos, a esta manera de procesar la vida y de ver la vida de forma diferente. Y esto únicamente se puede hacer con un corazón contrito y humillado, con una manera permanente de estar con Dios y, por supuesto, de reconocer las cosas malas que hacemos. El verso 11 también es una invitación y una súplica a
estar en la presencia de Dios, a no alejarnos. Dice el verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabes? La palabra de Dios nos acerca al conocimiento de Dios, nos transforma y como consecuencia puedo ver mis errores, puedo ver las cosas malas que he hecho y también, como decíamos hace rato, también puedo yo alegrarme en Dios, puedo tener el gozo que Él da. Y es por eso que David pide estar en la presencia de Dios, pide sentir a Dios. Cuando tú y yo podemos sentir a Dios, cuando tú y yo anhelamos estar en la presencia de Dios, ¿sabes? Sin duda alguna estamos arrepentidos, estamos queriendo estar del lado del bien, queriendo aprender de Dios y queriendo que Él nos dé esa paz que necesitamos y ese gozo que únicamente Él puede dar. De hecho, el verso 12 es una súplica porque reconocemos nuestra condición de pobreza lejos de Dios, de tristeza lejos de Dios. Podemos reconocer que vivimos sin propósito cuando no caminamos con Dios. Y David se lo dijo. Permíteme, te leo el verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Wow. Sabes, cuando Dios nos salva, nos alegramos, nos ponemos contentos, podemos brincar de alegría. Pero cuando estamos lejos de Él, cuando pecamos, cuando hacemos las cosas conscientemente mal hechas y sabemos que está mal, ¿sabes? Esto nos deprime, nos hace vivir no de una manera inconsciente, sino limita nuestra felicidad. La palabra de Dios me da a conocer la misma verdad y la verdadera felicidad, no lo que a veces queremos creer o lo que a veces queremos tener. No, no. Y fíjate, cuando estamos contentos, cuando nos va bien, cuando tenemos la verdadera felicidad, el verdadero gozo, cuando conocemos la verdad, esa verdad que liberta, la queremos compartir con otras personas. Dice el verso 13 a la letra. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabes? Así como David estaba reconociendo que había gente que necesitaba la palabra de Dios, había gente que necesitaba del perdón de Dios, y que él tenía la necesidad de compartir con esas personas, tú y yo también tenemos esa necesidad de compartir y podemos ver el dolor ajeno, podemos ver la soledad, podemos ver la tristeza, el autoengaño en otros y es necesario que tú y yo llevemos palabras de salvación. Queremos compartir con otras personas las cosas buenas, las cosas que nos bendicen, que nos ayudan, que nos salvan y precisamente es lo que estaba haciendo David. Estaba diciendo, ¿sabes qué? Quiero compartir con los malvados que eran como yo, que están en la misma circunstancia que yo estaba, con la gente que le hace falta tu presencia, Dios. A ellos les voy a compartir tu salvación, tu ayuda, tu gracia, tu misericordia. Y este salmo, pues habla también de cómo es una petición para abrir los labios, porque es Dios quien dirige nuestra vida, que nos da sabiduría y también que nos da sabiduría para vivir y para poder alabarlo de la manera adecuada. Porque hay gente que se quiere de rodillas a algún lugar o que quiere hacer sacrificios para Dios, pero eso Dios no lo toma en cuenta. Nuevamente termina casi este salmo diciendo, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Sabes? En aquel tiempo se ofrecían animales hacia Dios y se derramaba sangre y se quemaban algunos y se hacían holocaustos hacia Él. Y tal vez ahora la gente quiere hacer cosas similares. Pero el verdadero sacrificio, la manera como realmente presentamos a Dios alabanza o cómo lo agradamos, no es matando un animal, no es haciendo algunas cosas que antes conllevaba un esfuerzo y como que se quería agradar a Dios con eso. Pero nuestro estilo de vida ahora, reconociendo, como decíamos al principio, nuestras fallas, nuestros errores, dejando que Dios nos transforme, que nos haga mejores personas, es la manera como debemos de alabar a Dios. Este salmo es un llamamiento a reconocer nuestras fallas, al verdadero arrepentimiento, al regresar a Dios y al dejar que Dios nos siga transformando, nos siga cambiando y podamos gozar y disfrutar de su perdón, de su amor, de su gracia. Y por supuesto, como decía el salmista, regresar al verdadero gozo, al único camino que nos da felicidad, que es el camino que Dios marca para nosotros y es un corazón.
contrito, humillado, arrepentido, sincero ante Dios. Y de lo demás Dios se encarga. Hagamos lo que nos toca. Pongamos esto en práctica y espero que hayas aprendido, hayas recordado y que juntos pongamos en práctica este Salmo 52 que es necesario para ti, para mí y para toda la humanidad. Regresemos a Dios, reconozcamos que nos hace falta y que tú y yo fallamos constantemente y que la única persona que da salvación, gozo, paz y sentido a la vida es Dios mismo. Hasta pronto. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana.